Hola, buenos días. Vamos a una clase más de física. Hoy quiero comenzar resolviendo, bueno, de hecho en este video, porque va a ir otro video aparte, pero en este video vamos a empezar resolviendo un par de ejercicios de vectores que he propuesto la semana pasada, en la clase pasada, mejor dicho. Por lo tanto, la clase de hoy tiene por objetivo resolver problemas físicos usando vectores. ¿Ya? Los ejercicios que dejé propuesto la clase pasada fueron estos de acá, hasta el número 7, ya desde el 12 hasta el número 7. Y en particular quiero resolver un par de ejercicios para que corroboren si está bien lo que hicieron y se puedan retroalimentar con las dudas que hayan tenido. ¿Ya? Voy a hacer el ejercicio 5 y el ejercicio 7. ¿Ya? El ejercicio 5 y el ejercicio 7. Entonces vamos con el ejercicio 5. ¿Ya? Este es el ejercicio 5. Dice así. Un bote motor se dirige al norte a 20 km por hora, en un lugar donde la corriente es de 8 km por hora en la dirección sur 70 grados este. Encontrar la velocidad resultante del bote. Tenemos que pensar resolver esto como vectores. Ya es importante que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante son prácticamente vectores asociados a este contenido por si acaso y asociados al contenido de electricidad. Veamos. Para eso debo conocer la rosa de los vientos, ya que vendría siendo algo como esto. No quedó muy derecha, pero bueno. Y tenemos que saber que hacia acá está el norte, acá el sur, y la mayoría se confunden donde está este oeste. Ya, acá está el oeste y acá está el este. Yo generalmente me acuerdo porque no sé. Ya, si ustedes lo leen en sentido antihorario, como se leen las cosas en física casi siempre los ángulos se miden antihorario y muchos conceptos físicos, que ahora vamos conociendo más adelante, se miden antihorario. Entonces N o SE, no sé. Listo. ¿Ya? Entonces lo que me están diciendo es que el bote se dirige al norte a 20 km por hora. ¿Ya? Es decir, el bote va hacia el norte. Hacia acá. Hacia el norte. ¿Ya? Hacia acá va el bote. A una, velocidad de 20 km por hora. Y también nos dicen, pero está en un río, efectivamente. Y además de eso nos dicen de que en el lugar donde se mueve el bote, la corriente es de 8 km por hora en la dirección sureste en 70 grados. Es decir, sureste en 70 grados, es decir, sur con una inclinación de 70 grados respecto al este. Ya es decir, vamos a hacer de otro color. Y ese vector lo voy a hacer por ahí nomás de grande, no lo voy a hacer más grande, y eso por la sencilla razón de que este mide 8 y este mide 20. Por lo tanto tienen que ser directamente proporcionales, o sea, tienen que ser proporcionales su tamaño. No puedo hacer un vector de un tamaño muy grande y decir de que, o sea, los dos igual de grande y decir que valen distintos. No. Ahora, el ángulo que está acá al medio, ya, ese ángulo que está ahí, es el ángulo de 70 grados. Ok. Por lo tanto, si quiero encontrar la velocidad resultante, lo que me están pidiendo simplemente es que sume las velocidades que se están aplicando y de esa forma poder encontrar la velocidad resultante del bote. Si usted va a decir 20 km por hora más 8 km por hora, eso estaría mal. Por la simple razón que al hacer esto, está simplemente sumando magnitudes sin considerar que son vectores. Yo no puedo llegar a sumar la magnitud de dos vectores sin considerar su sentido y dirección. ¿Ya? Por lo tanto, voy a usar letras. ¿Ya? Voy a decir que existe una velocidad del bote. ¿Ya? Le voy a poner VB, su original. Y la velocidad del bote la voy a escribir con sus respectivos componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Si yo escribo la velocidad del bote con sus respectivos componentes, voy a tener que en el eje X es 0 y en el eje Y es 20 km por hora. ¿Por qué digo esto? Bueno, por la simple razón de que si yo veo el bote se mueve solamente en el eje Y y no en el eje X. Por otra parte, tengo que escribir la velocidad que yo asumo que es del río. Acá no me dicen que es el mar ni nada por el estilo, así que voy a asumir que es un río para verlo más fácil. Y
Acá sí tengo componentes. Si se dan cuenta, el río se está moviendo en diagonal, tanto en el eje Y como en el eje X. Por lo tanto, esa velocidad previamente la debo descomponer. Lo voy a hacer acá. ¿Cómo lo voy a descomponer? Bueno, como lo expliqué en la clase anterior. Para descomponer la velocidad del río, deben pasar por ese video antes de hacer esto. Para descomponer la velocidad del río, debo usar las funciones trigonométricas. Entonces su componente en el eje X va a estar determinada por, bueno, lo que debo encontrar acá es la componente del eje X y acá debo encontrar la componente del eje Y. Ya lo mismo cuál hago primero. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la magnitud de la velocidad del río multiplicada por la función coseno del ángulo. ¿Ya? Y acá va a ser igual a la velocidad del río a su magnitud multiplicada por la función seno del ángulo. Vamos con la componente X primero. La velocidad del río en el eje X va a ser igual a la velocidad del río. ¿Cuál es el valor? 8 kilómetros sobre hora. Multiplicado por el coseno. Y acá un pequeño detalle. Yo expliqué en la clase anterior de que el ángulo yo no lo puedo medir hacia abajo. Tengo que medir el ángulo completo. Es decir, debo medir, si yo tengo un plano cartesiano, lo voy a hacer en otro dibujo, si no voy a contaminar mucho eso. Si yo tengo un plano cartesiano y tengo un vector que está acá abajo, lo que debo hacer es contar el ángulo desde acá hasta acá abajo. Si no lo hago, la calculadora me va a entregar un signo totalmente distinto que lo voy a explicar ahora, por si acaso. ¿Okay? Entonces, si sacamos cuenta, si acá hay 70 grados, ¿cuánto deben haber hasta el otro lado? Si tengo una circunferencia completa de 360 grados, tiene que haber 290 grados. ¿Ya? Quiero explicar de inmediato con la calculadora por qué estaría mal hacerlo de la otra forma. Ok, vamos a ver. Si yo digo coseno, ya, de 70, supongamos que digo 70 y voy a ocupar la función coseno, me da ese resultado, 0,34. ¿Ya? Pero estoy viendo el eje X, me va a dar exactamente lo mismo, miren. Y ahora si lo hago con 290 y digo la función coseno, exactamente el mismo resultado. ¿Dónde va a cambiar? En la función seno. Miren, seno de 70 me da 0,93. Pero el seno de 290 me va a dar exactamente el mismo número, pero negativo. Miren, me va a dar negativo. ¿Ven? Negativo. ¿Por qué? Porque si yo digo que es 70 grados equivale hacia arriba. En cambio, 290 equivale hacia abajo. Es exactamente lo mismo en su apertura. Esa apertura es exactamente la misma de acá. Pero una va hacia arriba, hacia lo positivo, y la otra va hacia lo negativo. Por lo tanto, puedes ocupar el 70, pero debes considerar ocupar el signo negativo cuando encuentres sus componentes del eje Y, porque va hacia abajo en Y. Si te diste cuenta, en el eje X, al ocupar la función coseno me dio lo mismo, porque tanto el 70 como el 290 van hacia la derecha, que es lo positivo del X. ¿Ya? Así que ojo con eso. Vamos a ocupar la forma correcta, que sería los 290. ¿Ya? Entonces, vamos al ejercicio, ¿cómo sería? 290 le voy a calcular, en tu calculadora se hace distinto, ¿eh? Voy a ocupar calcular el coseno 0,34, voy a ocupar simplemente dos cifras significativas. Entonces esto me dio 0,34. Entonces la velocidad del río en el eje X es igual a 8 km por hora multiplicado por 0,34. Ok, entonces yo multiplico esto por 8 y me da 2,73. Es igual a 2,73 kilómetros por hora. Listo, tengo la velocidad en el eje X. ¿Ya? Ahora debo encontrar la velocidad en el eje Y. Ya, ahí tengo la velocidad en el eje X. Debo encontrar la velocidad en el eje Y. Entonces, vamos a hacer la velocidad en el eje Y. La velocidad de R en el eje Y va a ser igual a lo mismo 8 kilómetros sobre hora multiplicado por
Ahora la función seno de 290 grados. ¿Ya? Seno de 290 grados. Si no recuerdas bien por qué era seno o coseno, pasa por la clase anterior y vuelve a ver el video para que lo puedas comprender mejor, o realiza preguntas vía correo electrónico o comentando acá. ¿Ya? Entonces me quedan 290 seno, me da ese número, lo voy a multiplicar de inmediato por 8 para obtener el resultado. Me da menos 7,51, menos 7,51 kilómetros sobre hora. Y esta es la velocidad de R en el eje Y. Entonces ya tengo la velocidad en el eje Y y tengo la velocidad en el eje X. Ya tengo ambas velocidades. Y ahora lo escribo. Entonces en el eje X es 2,73 kilómetros sobre hora. Y en el eje Y es menos 7,51 kilómetros sobre hora. Y ahora hago raya para la suma, porque debo sumar los vectores X con X, Y con Y, ¿ya? Y vamos a ver cuánto me da aquello. Veamos. Voy a ponerle al resultado le voy a llamar vector total. Vector total. El vector total, que es el vector resultante, no quiero decir vector resultante nuevamente porque ya usé la R de Río. Ya. 0 más 2,73, bueno, evidentemente me da 2,73 kilómetros sobre hora. Y 20 menos 7,51, ¿cuánto me da? Veamos. Me da 12,48. Porque aproximé acá, entonces lo voy a hacer bien. 20 menos 7,51, 12,49. 12,49 kilómetros sobre hora. Ahí tengo las componentes del vector resultante, pero no tengo el vector resultante aún. Para encontrar el resultado del vector resultante, que le puse vector total acá, debo aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, para saber la magnitud, ya, o sea, lo que tengo acá es el vector. Si yo quiero saber la magnitud y el ángulo, ya vendría, primero que todo, calculando la magnitud, sería el vector total. Su magnitud vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 2,73, voy a poner esto simplemente así, al cuadrado, más 12,49 al cuadrado. Escribámoslo acá. Ya, no sé si esto me permite hacer el número al cuadrado, veamos. 2,73 al cuadrado más 12,49 al cuadrado. Ese es el resultado. 156,0001. Es decir, eso más eso me da 156,0001. Pero a esto le debo sacar la raíz cuadrada. ¿Ya? Y si no me equivoco, acá no me da opción de raíz cuadrada. Bueno, el resultado final es 12,49. Es decir, la magnitud de la velocidad total es igual a 12,49 kilómetros sobre hora. Ok, esa es mi magnitud, pero yo quiero saber el vector, y el vector tiene sentido y dirección. Por lo tanto, yo quiero saber hacia dónde va ese vector. O sea, yo podría ya tener una idea de que va hacia lo positivo en el eje X y hacia lo positivo en Y. Por lo tanto, este vector se mueve hacia allá. ¿Ya? Me da la sensación de que el vector se está moviendo algo así como esto. Para acá. Claro, porque si yo tomo este vector y lo traslado acá hacia arriba, daría algo como eso. ¿Ya? Pero quiero saber exactamente el ángulo con el cual este vector se está moviendo. Y para poder saber aquello, tengo que aplicar la función tangente a la menos 1. ¿Ya? La función tangente a la menos 1.
¿De quién? Del cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Es decir, el cateto opuesto siempre es el eje Y y el cateto adyacente en este caso vendría siendo el eje X. Es decir, tangente a la menos 1 de 12,49 dividido en 2,73. Aplicar el tangente a la menos 1 de eso me debiese dar ¿cómo se llama? El ángulo de apertura. Entonces lo que yo voy a decir es paréntesis, voy a ahí sí, paréntesis 12,49 dividido en 2,73, cierro paréntesis, y a eso le aplico la función inversa tangente a la menos 1, me da el ángulo que es 77,67 grados. Por lo tanto, al sumar esos dos vectores, el vector resultante que me va a dar acá, ese ángulo que está ahí tiene esa apertura de 77,67 grados. ¿Ya? Y ahí recién obtengo el vector total. Ok, ahí está finalizado el ejercicio. Encontré el vector resultante, sus componentes, su magnitud y su ángulo de inclinación. Entonces ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 6. Dice, un cartero viaja medio kilómetro al este, un cuarto de kilómetro al norte, 3/4 de kilómetro al noreste y medio kilómetro al sur, 1 kilómetro al suroeste. Determina el desplazamiento resultante del cartero y el valor del ángulo con respecto al eje de referencia. Este ejercicio parece que es largo. Ok, entonces plano cartesiano, lo primero que debo hacer, ¿ya? Y luego de eso, bueno, el plano cartesiano con sus respectivas coordenadas de la rosa de los vientos, norte, oeste, sur, este. Este vendría siendo el eje X y este vendría siendo el eje Y. Vamos viendo. Primero que todo debo transformar esto a metros. Un medio de kilómetro, la mitad de un kilómetro serían 500 metros. A este lo voy a llamar vector 1, ya porque esto lo debo resolver con vector. Un cuarto kilómetro lo voy a llamar vector 2, vendrían siendo un cuarto de un kilómetro son 250 metros. 3/4 de kilómetro lo voy a llamar vector 3. 3/4 de kilómetro serían 750 metros. Y medio kilómetro al sur serían el vector 4, sería en este caso medio kilómetro al sur serían 500 metros. Y 1 kilómetro, que vendría siendo nuestro vector 5, vendría siendo 1000 metros. ¿Ya? Ahora voy a dibujar en forma de vectores, ¿ya? En forma de vectores los desplazamientos que está realizando acá, ya cada uno con un color. El vector 1, ya el vector 1 lo voy a dibujar en este caso, y serían 500 metros al este. Voy a suponer que estos son 500 metros, ¿ya? Después dice que el vector 2, que va a ser este, son 250 metros al norte, ¿está? Hacia el norte. Por lo tanto serían 750 metros en este caso hacia el noroeste, 750 metros hacia el noroeste, es decir, hacia acá. Ahora sí, sigamos con los demás. Okay. Sería medio kilómetro, sería decir 250 metros hacia el sur, 250 metros, es decir, hacia acá abajo. Y finalmente tenemos 1 kilómetro, que vendría siendo esto, sería 1000 metros hacia el suroeste, es decir, hacia acá. ¿Ya? Y me están preguntando el vector resultante, y el vector resultante de inicio con respecto al origen. O sea, no me están preguntando el vector resultante, me están preguntando el desplazamiento. Pero eso es lo mismo que el vector resultante, ¿ya? Desde acá hacia acá, eso es lo que me están preguntando.
¿Y por qué sé que es eso? Porque si yo quiero saber el desplazamiento, debo hacer la suma de todos los vectores para saber dónde termina. ¿Ya? Eso es lo que debo hacer. Y los vectores también puesto acá origen con fin de cada uno, y eso hace que al cerrar la figura geométrica que me dé acá, este vendría siendo el vector resultante. Matemáticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumando componente por componente. Entonces, vector 1, vamos rápidamente. Vector 1 mide, sus componentes serían 500 metros en el eje X y 0 en el eje Y. Vector 2 vendrían siendo 0 en el eje X y 250 en el eje Y. Se desplazó solamente en el eje Y. Y llegando al vector 3 cambia un poquito la situación. ¿Por qué cambia? Porque si se dan cuenta, el vector 3 dice 3/4 de kilómetro hacia el noroeste. Es decir, fue hacia el norte y el oeste. ¿Ya? Eso quiere decir que el ángulo de inclinación fue de 45 grados. Porque si yo quiero ir la misma cantidad hacia el norte, hacia el oeste y hacia el norte, la única opción que queda es que vaya con 45 grados de inclinación. Si eso fuese distinto, me hubiesen dicho el ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a calcular ya la función seno de 45 y de coseno de 45. Si hago eso estaría mal. ¿Por qué? Que recuerden que los ángulos se miden desde acá hacia allá. Ese es el ángulo que debo ocupar. Por lo tanto, debo saber cuánto falta para llegar a 180. 180 menos 45 este ángulo es 135. ¿Ya? Recuerden, siempre los ángulos se miden desde el eje X hacia allá. Ojo, de aquí hacia allá. Me dan ese ángulo, yo debo sacar este de acá y ocupar eso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría el vector 3? Su componente X, el vector 3, su componente X, me quedaría, ¿cuánto mide esto? Mide 750 metros. 750 metros por el eje X vendría siendo coseno de 135. Y el vector 3 en el eje Y serían los mismos 750 multiplicado por seno de 135. Vamos a ver cuánto me da aquello. Entonces, 135 coseno, ya eso me dio coseno, por 750 menos 530, es decir, en el eje X me dio menos 530,3 metros. Y en el eje Y sería 135 función seno multiplicado por 750. Y eso me daría 530. ¡Wow! ¿Por qué me dio lo mismo? Porque al ser 45 estoy justo en la mitad. Por lo tanto, la distribución en el eje Y y en el eje X va a ser totalmente equitativa. ¿Ya? ¿Qué figura geométrica tiene ángulo interno 45 grados? El cuadrado. Y un cuadrado, ¿cómo son todos sus lados? Iguales. ¿Ya? Por eso acá me dio igual en magnitud, distinto en signo. Vamos ahora al vector 4. Vector 4 es solamente hacia el sur en el eje Y, por lo tanto es 0 en X y 500 metros en el eje Y. Negativo, porque va hacia abajo. Ya yo debo asignarle el signo cuando no lo tenga. Ir hacia el sur significa negativo. Y me faltaría el último vector, que es el vector 5. Vector 5. ¿Qué más color elegí? Y el vector 5 es exactamente lo mismo. Pero, ojo, el vector 5 va hacia acá abajo. Por lo tanto, debo ver ese ángulo de acá. Es decir, 90, 180, 180 más 45, ¿cuánto es? 180, ocupando el calculador, 125, ya, pero no importa. Más 45 es 225, ¿verdad? Me equivoqué, 225. Es decir, este ángulo es 225. Ya sé que debo calcular simplemente uno y al otro ponerle el signo, ¿no? Si se dan cuenta, va negativo hacia los X y negativo hacia los Y, por lo tanto, tanto el seno como el coseno me va a dar negativo. Miren, 225
función seno me da menos 0,70. 225 función coseno menos 0,70. Exactamente el mismo valor. Bueno, y este multiplicado por 1000, que es el valor de vector, me da menos 707,1. Menos 707,1. Y dije que va a dar lo mismo en ambos lados. Vamos a decir que menos 707,1. Ok. Raya para la suma. Y sumo el vector. Vamos viendo acá. 250 más 530,3 menos 500 menos 707,1 me da como resultado menos 426,8 menos 426,8 metros. ¿Ya? Es el vector resultante. Y en el eje X tengo los 500 menos 530,3 menos 707,1 me da menos 737 menos 737,4. Ok, tengo el vector resultante, pero como par ordenado, no lo tengo como vector su magnitud y su ángulo, que es lo que me están pidiendo. Me están diciendo el desplazamiento como una magnitud y el ángulo. Es decir, quiero saber cuánto es el ángulo que me da aquí completo, es decir, ese ángulo. ¿Ya? Primero, para encontrar la magnitud del vector resultante, debo aplicar Pitágoras y calcular la raíz cuadrada de menos 737,4 al cuadrado más menos 426,8 al cuadrado. Ya, veamos cuánto da aquello. 737,4 eso al cuadrado más, no le puse signo porque al elevar al cuadrado queda positivo igual, más 426,8 al cuadrado me da ese número. ¿Ya? Y al sacarle la raíz cuadrada, de ese número, veamos qué obtengo. Ya eso lo hago en otra calculadora porque no sé cómo hacerlo. En 182, la raíz cuadrada de 182.158,24 me da 426,8, es decir, el resultado final es 426,8 metros. Ese es el valor de la magnitud del vector resultante, que es el desplazamiento. Ojo, esta es la magnitud de desplazamiento. Ya, la magnitud del desplazamiento. Pero aparte de eso me están preguntando el ángulo. Y para resolver eso, debo aplicar la función tangente a la menos 1. ¿De quién? Cateto opuesto, que es menos, y acá se ocupó ángulo, por todos los signos, menos 426,8 dividido en el cateto adyacente, que es el eje X, que es menos 737,4. Veamos cuánto me da eso. Me tiene que dar un ángulo que dice más de 180. Es decir, dar un ángulo que tiene que ser 200 aproximadamente, no sé, vamos a ver cómo nos va. O más de 180 simplemente, y menos 0.27 y menos de 270. Ok, paréntesis. Menos, espérense un poco, dejen cerrar función de todo esto. Ya. Paréntesis. Veamos si con este se pone menos. ¿No? Con este se pone menos. Ya. Menos 426. No sé si me va a dar el signo menos. Veamos. Usted ocupa en su calculadora científica, ponga el signo menos adelante. ¿Ya? Paréntesis menos. No, es que ahí me va a restar. Ya, yo creo que debe ocupar este signo que está acá abajo. Veamos si me funciona. Ya, paréntesis. Estoy puro diciendo. El tema está en que al dividirlo en eso me va a dar positivo igual, así que ya, 426 dividido, perdón, 426,8
dividido en 737,4. Ustedes dirán, pero de adentro lo hice distinto, puse paréntesis, ¿ya? Pasa que yo puedo primero dividir esto que está acá adentro y después aplicar tangente a la menos 1, eso es totalmente válido, ¿ya? Y como no sé cómo poner el signo acá, mejor simplemente hago la división, yo sé que me va a dar positivo, negativo de positivo, y luego aplico tangente a la menos 1. Al dividir esos dos números me da 0,5787. Función trigonométrica, tangente a la menos 1, de todo eso me dio 30,06. Ya. Lo más seguro es que como no me reconoce el signo, no le estoy poniendo signo a esto, lo más seguro es que me esté dando como que si fuese un vector hacia acá, ¿ya? De 30 grados, pero realmente son 30 grados acá, ¿ya? Esos 30 grados debiesen estar ahí, por lo tanto son 180 más 30, debiesen dar 180 más 30, 210 grados. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Entonces debiesen ser, me debiese dar 210 grados. 210 grados aproximadamente. Ya corrobórenlo ustedes en sus calculadoras científicas para ver qué es lo que está ocurriendo, si es problema de que no puedo ponerle el signo acá en esta calculadora que tengo. Pero si no, claro, esto me está reconociendo como yo puse positivo, no hice, o sea, igual se debiese poder hacer, pero esta calculadora no sé qué le pasa. 426 es el eje Y, lo está reconociendo por acá, y los 700 y algo es el eje X, está acá. Claro, me está dando una apertura de 30 grados, pero esos 30 grados realmente están acá abajo. Ya. Así que eso, ahí estaría resuelto el ejercicio. Ya, corrobórenlo ustedes y cualquier cosa me dicen.